Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación a la oportunidad de moderar este espacio, el panel ambiental. Quiero dar la bienvenida a Alex Godoy, que está acá hoy día con nosotros en el estudio. Y bueno, gracias a las transformaciones que estamos viviendo, tenemos la oportunidad también de tener acá a María Mendiluche, que nos acompaña desde Europa. Tenemos además la oportunidad de que nos acompaña Bárbara Saavedra, desde su casa, y Andrés Antivil, desde la región de Araucanía. Yo creo que es precisamente en el contexto de la pandemia y lo que nos ha significado obligarnos a detenernos, a estar encerrados. De hecho, es la primera vez que yo salgo en 6 meses a un espacio distinto a mi casa o a alguna clínica o algo muy básico, que ha sido un tiempo de pensar y repensar lo que significa salir de esto. Y esta reactivación sostenible en un contexto COVID, no solamente después de COVID, porque nos va a acompañar probablemente mucho tiempo, nos invita a pensar en cómo podemos conciliar la necesaria creación de empleo, la necesaria creación de inversión, que es evidente, con poner la sostenibilidad al centro de eso, y eso implica poder alinearlos no solamente con la mirada a largo plazo de carbono neutralidad, y donde obviamente la oportunidad de reducir emisiones por menos transporte, por la digitalización, por la incorporación de energías renovables, es una gran oportunidad, sino que también la dimensión social de cómo este llamado de atención respecto que la desigualdad sigue siendo el principal desafío concreto a corto plazo en Chile, pueden ser integrados con las dimensiones y conciliados con las dimensiones ambientales. Y por eso que tenemos este panel de lujo, en el cual vamos a conversar precisamente sobre la dimensión ambiental de los desafíos de reactivación sostenible y cómo soluciones basadas en la naturaleza, cómo soluciones basadas en la cadena de proveedores y cómo estos pueden aportar en la sostenibilidad ambiental, pueden contribuir a esta reactivación sostenible y finalmente enfrentar la mayor lucha, que es la urgencia contra el cambio climático, abordar los desafíos concretos como es la contaminación del aire en las ciudades del centro-sur de Chile, con también hacer de ello un mejor bienestar para los hogares, en las personas y el bienestar de cada uno en sus casas. Entonces, yo quisiera partir, ahí nos acompaña en el estudio a través de la pantalla, veo ahí a María, a la Bárbara, Andrés, Mari, Peñi, Andrés, ¿cómo estamos? Mari, Peñi, Claudio. Muchas gracias por tenerlo acá. Y quisiera partir con la oportunidad de conversar desde la distancia con María Mendilucci. María, tú que has liderado en muchas instancias ambientales y ahora estás en el World Business Council y en esta frase que dicen "We mean business", o sea, queremos decir que es posible hacer negocios y que los negocios sostenibles son los negocios del futuro. ¿Qué reflexiones has tenido en este tiempo de pandemia sobre precisamente la pregunta que nos convoca este panel? ¿Cómo conciliar el desafío de futuro de las empresas con los desafíos de pensar y salir distinto de este COVID-19 en relación con la naturaleza, con la biodiversidad y con soluciones que pueden ser distintas, que concilien finalmente este desarrollo? Muchas gracias. Se me oye bien, entiendo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, yo trabajo en Ginebra. He trabajado durante 12 años en el World Business Council for Sustainable Development, pero durante la pandemia he cambiado de trabajo. Así que es uno de los impactos de la pandemia y ahora lidero esta coalición que se llama Women Business. La pandemia nos ha demostrado y ha provocado grandes cambios en la sociedad. Yo creo que la primera de ellos es la percepción de vulnerabilidad a la que todos nos hemos visto sometidos, ¿no? Hemos visto que hay ciertos riesgos que son sistémicos, una cosa que empezó en China, vino a Europa, ahora está en América y nos está afectando tremendamente y nos demuestra nuestra vulnerabilidad. Nos ha hecho, como tú, yo todavía no he ido a la oficina, a lo mejor voy mañana por primera vez en 6 meses, quedarnos en casa y nos ha enseñado que podemos hacerlo y ha acelerado todo el proceso de digitalización, que es muy importante. Yo creo que en algunos sectores, no en todos, pero ha hecho entender que existe una necesidad de acelerar la transformación de los grandes sistemas. Lo hemos visto en la píldora informativa que habéis demostrado antes. Tenemos
grandes problemas en la producción energética, que es sobre todo con combustibles fósiles, el transporte, que es con petróleo y que produce la contaminación en las ciudades, en la alimentación, etcétera. Y todo esto provoca efectos locales y efectos globales como el cambio climático. Y también estamos viendo, y vamos a sufrir desgraciadamente mucho más, un exacerbamiento de las desigualdades sociales. He escuchado el panel anterior y estoy muy sensibilizada con estos temas porque nos afectan a todos. Y las empresas no pueden sobrevivir en sociedades que fracasan. Entonces, para la empresa es fundamental que el tejido social sea correcto. Yo sé que es algo, bueno, es un tema bastante sensible en Chile, pero yo creo que lo va a ser en todos los países del mundo. Ya vemos los problemas que hay en Estados Unidos y en otros países. El concepto, en este contexto, en el Women Business Coalition, creamos un concepto que se llama Build Back Better. Tenemos que salir de esta crisis construyendo un mundo mejor. Es como si un ejemplo, y a vuestro compañero chileno Gonzalo, el High Level Champion de Cambio Climático, le encantó. Y digo, es como si se te quema la casa. Cuando la vas a reconstruir, pues reconstruirás las cosas que te gustaran, pero aprovecharás la oportunidad para diseñar una casa que sea mejor, que resuelva todos los problemas que has visto durante todos los años en los que has vivido en esa casa. Y esto es un concepto que ha sido, que los gobiernos de muchos países lo han cogido. Por ejemplo, Boris Johnson lo incluyó en sus discursos y en su estrategia. La Unión Europea lo ha hecho parte del paquete de acción, donde un 30% del estímulo, de los paquetes de estímulo de la Unión Europea va a ir a cambio climático, y más recientemente Joe Biden lo ha hecho su lema de campaña. Es un lema que las empresas y los gobiernos lo entienden muy bien, y yo creo que los ciudadanos también. De hecho, 1.200 compañías han firmado diferentes cartas a diferentes gobiernos en la Unión Europea, en Estados Unidos, en India, en la que están diciendo tenemos que construir mejor, tenemos que build back better. ¿Pero qué quiere decir build back better? Bueno, esto lo que quiere decir es que tenemos que rediseñar nuestra economía para afrontar estos riesgos sistémicos. Quiere decir que tenemos que reconstruir de una forma verde y que esta reconstrucción va a crear más puestos de trabajo, porque vamos a ser honestos, el gran problema que tienen los gobiernos es que hay unos niveles de desempleo muy importantes. ¿Y qué van a hacer con estos paquetes de estímulos? ¿Lo van a gastar en dar subsidios o deben invertir en crear puestos de trabajo en tecnologías verdes que además afronten el cambio climático? Para mí es obvio, aunque no por eso es fácil, ¿no? Invertir en infraestructura verde crea más puestos de trabajo, lo ha demostrado la Agencia Internacional de Energía y muchísimos otros estudios, crea innovación, crea competitividad y crea una resiliencia mayor de las sociedades donde se invierte. ¿Y esto qué significa a nivel práctico? ¿Qué significa para Chile? Bueno, yo creo, y lo vamos a escuchar después, esto significa que tenemos que invertir en la economía circular. Los recursos son finitos. La economía circular tiene completo sentido para cualquier empresa porque es reducir el consumo de materia prima que es cara y que es escasa, y luego reducir los residuos, reutilizar los residuos para que nos den valor, ¿no? Esto, o sea, beneficia a la empresa o sí o sí. Significa invertir en infraestructuras verdes. Hay que ir hacia una electrificación total del transporte y que el transporte sea con energías renovables. Yo creo que en Chile estáis súper avanzados, tenéis muchísimo potencial en este área, ¿no? Y hay que invertir en la naturaleza, hay que reducir la deforestación, que es muy importante en Chile, pero es que hay que invertir, y hay muchas empresas que quieren invertir ahora en soluciones naturales, de las que creo que vamos a escuchar, ¿no? Y por último, el último punto, y ya dejo pasar a los siguientes, es que Build Back Better, construir mejor, solo se puede hacer mejor si reduce las desigualdades sociales, si crea empleo y si no deja a la gente detrás. Esto es fundamental, porque estamos en una crisis medioambiental, pero hay una crisis social muy importante en vuestro país, en Estados Unidos y en muchos países. Entonces, cuando los gobiernos y las empresas se plantean, tienen que tener este aspecto social muy en cuenta, porque si no, vamos a caer en otra crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por esa introducción que nos abre un poco la cancha de la conversación. Y
Y en ese sentido quisiera pasar a ti, Andrés, hablar de energía. Hablamos mucho de electricidad y obviamente hoy día sabemos que la electricidad va a transitar a las energías renovables, pero tendemos a olvidar que todavía la electricidad es el 20% del consumo y tan solo el diésel es más del 30% del consumo de la energía final, para qué decir los otros energéticos fósiles finales. Y claramente el poder, tal como María dijo, electrificar, porque si la electricidad va a transitar a renovables, nos permite reducir emisiones, al electrificar la demanda. Eso tiene un desafío de que adicionalmente eso vamos, y esto es uno de los mayores compromisos de acción climática que ha tomado el país, ir retirando las centrales a carbón, en parte porque es una oportunidad, ¿no es cierto?, de mitigación de cambio climático, pero también porque las energías renovables nos permiten hacer esa transición. Pero eso va a implicar desarrollar energías renovables que están en nuevos espacios, en nuevos territorios, y esos territorios aledaños a comunidades. Claramente, ser renovable no significa inmediatamente ser sostenible. En tu larga experiencia en materia comunitaria y obviamente en materia indígena, ¿cómo ves tú que es posible desarrollar y conciliar y qué elementos son relevantes para conciliar ese desarrollo energético para producir relaciones sólidas y, como escuchábamos en el panel anterior, saber resolver de manera adecuada los conflictos, como hablaba Mario, para poder desarrollar estas nuevas fuentes de energía, construir las líneas de transmisión necesarias para traerla a las ciudades, grandes centros de consumo, y además reconciliar otras cosas, como por ejemplo el reemplazo de la leña, hoy día, ¿no es cierto?, la principal fuente de contaminación de las ciudades del centro-sur de Chile, que es un desafío cultural, además muy arraigado en su uso, y además un desafío de pobreza energética, porque es lo más usado. ¿Cómo sientes tú que se pudiera hacer esto conciliando los desafíos de mitigación, tanto de emisiones locales y de cambio climático y de inserción en renovables, con las propias comunidades? Gracias, Claudio. Marmari Coma y Moon, Marmari Peñi Claudio, por su saludo. Gracias por ese gesto de reconocer nuestro idioma, algo que llena el espíritu y agrada mucho, como pasito a pasito nuestra sociedad nos va visibilizando. Así que muchas gracias, Claudio, de todo corazón por ello. Amplia la pregunta, desafiante. Es difícil que a un mapuche le hagan una pregunta tan profunda y en tan poco tiempo uno poderla responder. Pero me voy a quedar en los pilares un poco que pueden orientar este desafío que planteas de mucha R, de resolver, reactivar, de reconciliar. Y que quiero compartir contigo y con los panelistas, bien, a quienes saludo, una reflexión que me ha producido el revisar el Acuerdo de París. El Acuerdo de París firmado por Chile también, con otros países, el 12 de diciembre del año 2015, en el artículo 7, y particularmente en el número 15, habla de poder incorporar en las técnicas en general, en este conocimiento científico, una visión y un conocimiento tradicional que le pertenece a los pueblos indígenas. A mí me sucede lo siguiente con eso, que hoy día al reflexionar por qué tenemos tantos desencuentros en materia medioambiental, en materia de pueblo indígena a lo largo del país, esto no trata con solo una zona geográfica, voy a la raíz y a reflexionar en ese desencuentro. Y ese desencuentro es justamente a lo que nos insta ese artículo del Acuerdo de París, que es hacer visible e incorporar en nuestra gestión un conocimiento propio de comunidades locales, comunidades indígenas y grupos, entre comillas, vulnerables. Me sucede que hoy día no puedo ver un futuro, Claudio, me cuesta ver un futuro si nosotros no hacemos ese esfuerzo de visibilización. Siento que esta lucha medioambiental que se da o esta pugna muchas veces que se ve a ojos de la opinión pública entre desarrollo económico y temas medioambientales, algunos casos son muy ciertos, otros me parece que no tanto. Me parece que para lo particular que tiene que ver con el mundo indígena del cual soy parte,
se profundiza aún más ese desencuentro. Y ese desencuentro, si bien es cierto, en el ámbito medioambiental podríamos ver algunos puntos de encuentro entre la visión indígena y el mundo medioambiental, aún así la brecha es más grande. Siento que pensando y haciendo alusión al nombre de este espacio que te han decidido llamar como Acción Empresa Año Cero, y pensando que en el futuro tenemos todo por hacer, yo en este Año Cero diría que justamente las soluciones basadas en la naturaleza están en el ADN del conocimiento indígena. Las soluciones, microsoluciones, tal vez individuales, como también las macrosoluciones para, por ejemplo, sistemas complejos como hoy día es una ciudad. Entonces, antes de pasar a hablar de resolver, de reactivar, de desarrollar e incluso de reconciliar, que comparto 100% toda la calificativo, las descripciones que le da, me parece que hay que hacer una reflexión. Estamos en el año cero, tenemos todo por hacer hacia adelante, debemos y tenemos el imperativo moral y ético, diría yo, como sociedad, de visibilizar un conocimiento que ha estado antes del funcionamiento y la creación de las propias universidades, un conocimiento que está profundamente conectado con la naturaleza, que está profundamente conectado con los ciclos naturales de la vida. Entonces, antes de que aparezca el pensamiento lógico, el pensamiento científico, ya estaba. Entonces, me sucede que hoy día podría decirte que como paso inicial en este año cero, y creyéndome esa frase del año cero, haciéndola mía, en este año cero me gustaría tener los pilares fundantes de este desarrollo. Y en ese desarrollo debemos sí o sí tomar, por ejemplo, hay otras instancias, como este artículo 7, número 5 del Acuerdo de París, de visibilizar un conocimiento que finalmente es riqueza. Solo para terminar esta parte de la intervención, podría decirte que se podrían sorprender si yo les dijera que dentro, por ejemplo, de sistemas de salud mapuche, puede haber curas para la pandemia que hoy el mundo puede enfrentar. Y ocupo la palabra conscientemente puedan. Entiendo lo complejo que puede ser la validación científica, pero por lo menos la validación práctica existe. Entonces, abrirnos a esa riqueza de conocimiento y generar las condiciones para que ese conocimiento al menos esté disponible. Eso en esta primera parte, querido Claudio. Muchas gracias, Andrés. Es evidentemente inspirador la oportunidad de conciliar los conocimientos ancestrales con la experiencia comunitaria, con la posibilidad de integrarlo con la naturaleza, como parte de esta reactivación sostenible y la posibilidad de realmente entender cómo hacer esta reconciliación, este reencuentro. Y cuando pensamos en el reencuentro con la naturaleza, ya lo dijo también María, la economía circular, cuando uno la piensa, cada vez que la piensa más, surge como una cosa tan obvia tomada de la naturaleza. Y quisiera pasar a Alex Godoy, un experto en economía circular, que nos compartiera qué oportunidades ve él de los efectos y las posibilidades que existen, ¿no es cierto?, en materia tecnológica, en materia laboral, pero también en materia de la sociedad, de aprovechar la economía circular y dónde las empresas, Alex, debieran focalizarse para incorporarse a algo que cuando uno mira la naturaleza suena tan obvio, pero claramente en una economía como la conocemos no lo es. Bueno, primero que nada, gracias a la invitación, Claudio, María, Bárbara y Andrés. Hay hartos desafíos. Yo creo que el año cero, y gracias por esa invitación, nos presenta un desafío. Y creo, Claudio, que el desafío es precisamente la reactivación sostenible, pero no podemos dejar de reflexionar acerca de ello. Y fíjate que un poco me voy a sumar lo que dice María, nosotros podemos tener una economía circular sin reflexión. La economía circular igual tiene impacto, incluso efectos rebote. Entonces tenemos la gran ocasión de pensar un futuro distinto en términos ambientales, en términos de economía circular, en términos de tomar esos que llamamos residuos o salidas, pero en realidad pensarlo de una forma más a largo plazo. Es un poco lo que tú dijiste. Primero es la reflexión de que no todas las economías son iguales. Y algo de eso, César Hidalgo, colega, ex MIT y ahora en Francia, ha propuesto las estructuras de la economía. En el caso puntual en Chile, nuestra economía no puede copiar una economía europea o una economía asiática porque nuestra estructura es distinta.
A pesar de que son las grandes corporaciones y las grandes empresas quienes tiran el carro a la producción, no debemos olvidar que ellas se encadenan en una cadena de suministro en pequeñas y medianas empresas que hoy día no cuentan, al igual que las grandes, ojo, con una alfabetización en estos temas. O sea, si tú vas, por ejemplo, desde más arriba, desde los que le llaman los boards, los directorios, aún todas estas palabras son todavía como buzzwords, como le dicen como palabras de moda, sin entender la complejidad que es lo que hay atrás. De hecho, uno podría tener una economía igual a la de ahora, pero basada en tecnologías verdes, pero con las mismas simetrías y reglas en el cual, obviamente, pequeñas y medianas empresas juegan con reglas muy distintas que las pequeñas más grandes. Cuando hablamos de reactivación sostenible, hablamos de que las organizaciones más grandes, que son las que tiran el carro de la venta, es arrastrar a la cadena de suministro, a la cadena de abastecimiento, a esa cadena del valor, compuesta por pequeñas y medianas empresas, en traspasar primero valores como son, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, que muchas veces no entra dentro de la ecuación de los negocios. No puede haber una economía circular si no tomamos en cuenta, por ejemplo, la inclusión también. No podemos presentar un modelo de negocio sostenible o circular si no introducimos esos tipos de factores que ranguean un poco en la ética. Pensar de que en un fondo los proveedores no es algo que yo le compito por precio, sino valorizar, por ejemplo, que numerosas pequeñas y medianas empresas a nivel nacional y a nivel local están batallando por ser verdes y sostenibles. Pero que frente, por ejemplo, a un mercado financiero o incluso frente a una licitación de una empresa, juegan con las mismas reglas que aquellos que no han hecho el esfuerzo y que solamente disminuyen en costo. Por lo tanto, cuando hablamos de reactivación sostenible, un poco me cuelgo las palabras de María, ¿ya? Podemos tener una reactivación verde basada en hidrógeno, pero con las mismas asimetrías sociales en términos de relaciones empresariales a través de la cadena de abastecimiento. Cuando hablamos de reactivación sostenible, hablamos de pensar, por ejemplo, que nuestra economía está basada principalmente en la agricultura y la minería, en términos tanto del GDP como de todos los servicios que dan. Entonces, si trabajamos un país o una estructura en la cual pensemos local, con desarrollo de proveedores locales, esos proveedores que una vez conversábamos, Claudia, hace años atrás, me acuerdo de proveedores de clase internacional, esa clase internacional hoy día tienen un gran leitmotiv, que es una Agenda 2030, una agenda donde hay 17 objetivos, donde no solamente está el hidrógeno verde o está el ser sostenible porque algo es biodegradable o algo circular, sino también porque tenemos equidad de género, equidad de pago, equidad de trato, el rompimiento de inequidades incluso entre competidores, mucho de colaboración y mucho de alianza. Y no hemos olvidado de eso y creo que no podemos dejar la reflexión fuera de caer solamente en empecinarnos en que esto sea verde en términos de que sea con hidrógeno, porque podrías tener las mismas inequidades pero en un planeta que no contamina. Hablamos de una reacción sostenible en el cual no podemos separar de aquí en adelante, y hablando del año cero, como tú bien decías, de que no podemos separar lo social, que es lo humano, la ética, con el cual hacemos negocio, lo ambiental, que es lo cual nos congrega hoy día, que ya las cosas están tiradas, sabemos para dónde vamos. Tú lo dijiste, la energía renovable, el hidrógeno que se viene, la energía eléctrica, pero no podemos sacar el lado humano, como también decía Andrés, en términos de decir, ok, también hay gente emplazada en el territorio, comunidades que se van impactadas, cómo yo internalizo no el impacto, sino cómo me hago cargo. Y me hago cargo de un punto de vista más humano. Y creo que eso es la reactivación sostenible que lamentablemente la hemos confundido con una reactivación verde siguiendo las mismas simetrías. Y creo que tenemos el espacio justo hoy día para avanzar en ello, avanzar en, como tú decías, en soluciones basadas en naturaleza, que pueden que tengan un impacto local, pero están dentro de toda la matriz y todo lo que podemos hacer de aquí de cara a los próximos 50 años. Bueno, y pensando en lo último que tú planteabas, esto de cómo conectarlo con soluciones basadas en la naturaleza, tenemos el privilegio de tener en este panel a Bárbara Saavedra, una líder ambiental de muchos años y que ha liderado, ¿no es cierto?, muchos desafíos en esta línea y ha puesto siempre una visión en este punto. Y si bien nosotros hoy como país tal vez hay un elemento que tenemos un acuerdo transversal que tiene que ver con una mirada a largo plazo de alcanzar la carbono neutralidad al 2050, estamos desarrollando una estrategia climática a largo plazo, tenemos un acuerdo sobre la importancia de la carbono neutralidad y hemos pensado mucho cómo la reducción de emisiones va a ser un aporte muy sustantivo a eso, el plan retiro del carbón, la incorporación de renovables, el reemplazo de la flota de buses y todo lo que pueda tener que ver con las emisiones. Pero no olvidar de que Chile además tiene un espacio muy grande y gracias a eso podemos abordar también la carbono neutralidad en la capacidad de captura de sus bosques, en ser una fuente, en también ser una capacidad de captura. Entonces, como tenemos muy poco tiempo, tenemos como país buscar aquellas acciones climáticas
que logren conciliar esta mirada de carbono neutralidad a largo plazo, pero además aporten a otro de los desafíos donde tú eres una de nuestras grandes líderes, que es los impactos en biodiversidad. Y probablemente la capacidad de conciliar de manera, en el poco tiempo que tenemos y entre la urgencia climática que nos indica la ciencia que tenemos que lograr, ¿cómo ves tú que es posible conciliar esas dos cosas y buscar un encuentro entre los enormes desafíos que tenemos en biodiversidad con avanzar, ¿no es cierto?, de manera rápida en soluciones que sean costo efectivas basadas en la naturaleza? Me tenían silenciada. Ahí estás. Hola, ahí te ¿cómo tenemos. estás, Claudio? ¿Cómo está el resto del panel? Muy bien. Espero que haya alguien escuchándonos mientras almuerza. Esta ha sido una mañana larga, muy interesante. Bueno, yo quería mencionar algunas cosas antes de entrar en lo que son las soluciones basadas en naturaleza, porque el tema medioambiental siempre queda como al final, separado de la discusión económica, y siempre queda como esta idea de que o nos reactivamos o protegemos la biodiversidad. Y quiero mencionar algunas cosas. Lo primero es que a principios de este año 2020, el Foro Económico Global definió un paisaje de riesgo para la economía en funciones de que pasaran cosas y el nivel de impacto. Y de los 9 factores más importantes que tenían que ver con la economía, 6 de ellos estaban directamente o indirectamente vinculados con la degradación de la naturaleza y la biodiversidad. Y eso incluye no solamente la crisis de biodiversidad en sí misma, que es la pérdida y degradación de especies y de ecosistemas, sino que el cambio climático, que fue en la segunda parte voy a hablar de las soluciones basadas en naturaleza que tiene que ver con esto, los eventos climáticos extremos que derivan de eso, los desastres naturales, que muchas veces están acoplados por la degradación de la pérdida de la capacidad natural de controlar y darle resiliencia a nuestros espacios habitados, desastres ambientales directamente provocados por los humanos, como contaminación, por ejemplo, y la crisis del agua. 9 de los factores más importantes, 6 de ellos están totalmente vinculados con la degradación de la naturaleza. Comparando ese mismo nivel de factores al año 2007, no se indicaba ningún factor de este tipo. Y no es que nuestro planeta haya empeorado en los últimos años y que ahora el sector económico esté realmente siendo impactado por estas cosas, sino que esto lo estamos viendo desde las comunidades, desde los pueblos originarios, como decía antes Andrés, el mundo de las ciencias ambientales, en específico el mundo de la conservación de la biodiversidad, ha sabido esto desde décadas atrás. Y este pasito a pasito que mencionaba Andrés ha ido acelerándose en el último tiempo y hoy día estamos en este foro hablando, y a lo largo de toda la mañana, a pesar de que este es el último panel, los expositores anteriores han puesto en el centro de parte de las soluciones la conservación de la biodiversidad. ¿Cómo? Eso es un avance, hay que reconocerlo. ¿Cómo se ven estos factores de riesgo en la práctica? Bueno, estamos viviendo el efecto de no hacerse cargo de aquello, por ejemplo, a escala global a través de la pandemia. La degradación y la falta de atención que el mundo público, político y empresarial ha tenido a la mantención, recuperación y promoción de la naturaleza, que no es sino otra cosa que el sistema ecológico básico mínimo para la provisión de bienes y servicios que nos permiten ser y dar bienestar a las sociedades, incluyendo las empresas, es lo que hoy día nosotros estamos experimentando con esta pandemia global. Ese es el efecto de no atender aquello. Y a escala local tiene muchas más caras. Tiene suelos degradados, recordemos que la mitad del suelo chileno está en esta categoría, tiene impacto directo en la mantención de vegetación, lo comento porque después vamos a hablar del agua, tiene que ver con la mantención de los ciclos hidrológicos, recarga de las napas, impacto directo en productividad agrícola, tiene forma de humedales desecados, costas contaminadas, humedales aplastados por edificios resort o algunas otras drenajes especiales. Tiene cara de recursos pesqueros sobreexplotados, tiene cara de contaminación con marea roja. Todo esta es la cara que tiene la degradación de la naturaleza y que aplica, dada la estructura biológica que tiene la naturaleza, se muestra a distintos espacios, mayoritariamente globales, pero también globales. Acoplado, obviamente, a esto, degradación natural, está un maltrato directo e indirecto hacia las comunidades, porque las comunidades pierden sus fuentes de agua, pierden sus suelos cultivables, pierden el aire limpio, pierden áreas de esparcimiento, porque esto
Entonces, esta es una pregunta que a mí me importa aprovechar este foro para dejarlo explícito, porque la naturaleza o biodiversidad, como se conoce hoy día, es el único espacio material en que se desarrolla y sostiene el bienestar de la sociedad humana. Es una matriz ecológica evolutiva que nos sostiene a todos. Somos y dependemos 100% de la naturaleza. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Entonces, cuando se habla de reactivación económica, la aparente paradoja que hay entre conservación y desarrollo es 100% falsa. Es una fake old news. Hace rato que sabemos que no es así y no es cierto. Entonces, no solo existe esto en la realidad, la necesidad de recuperarse, depende de mantener naturaleza sana, porque hay una relación de causalidad directa entre la promoción y la mantención de los sistemas vivos naturales y el bienestar en el corto y largo plazo de las sociedades y ciertamente de las economías. Entonces eso me parece que es súper importante mencionarlo. Y aquí, cuando uno está pensando en el futuro y en este Build Back Different, la apuesta desde el mundo de la conservación es Build Back Different. En el ejemplo de la pandemia está muy claro. Si nosotros reconocemos este rol fundacional que tiene la naturaleza y lo vemos en este momento cuando ella se degrada, tambalea todo lo que está construido encima de ella. Lo estamos viendo hoy día en la pandemia. El impulso que tiene que venir de la reactivación tiene que ser en fortalecer, como decía Andrés, esos pilares, esas bases. Y la naturaleza y las comunidades son la base de ese resurgimiento. Son sistemas complejos, no hay que hacerles el quite y hay que aprender a abrazarlo. Y en el caso de las empresas, que son redes relevantes de actores en los territorios, normalmente uno ve que como que le sacan un poco el poto a la jeringa y le hacen el quite por allá y por acá. Ellos tienen realmente la capacidad, no como muchos otros actores en nuestra sociedad, realmente tomar esta bandera. Y lo deben hacer a través de dos vías, diseñando sus prácticas productivas de cara a la naturaleza, no a espaldas de ellos. Este es un mandato global del mundo de la sustentabilidad y del mundo de la conservación. Y el segundo mandato es reconociendo que las empresas son parte de estos sistemas ecológicos y sociales que están conectados y que compartimos estos espacios comunes, no solamente con las comunidades humanas, sino también con los actores no humanos y por lo tanto la empresa, tal como todo el resto de la sociedad, tiene que realmente tomar el mandato de cuidar ese espacio común. Ahora, ¿qué dice la realidad en Chile? Con esto termino. Es que nosotros hemos analizado las 115 empresas top chilenas y cómo ellas incorporan estos temas de naturaleza y biodiversidad en el quehacer o en el diseño de sus negocios. De estas 115 empresas, que son las top, como digo, solo 15 de ellas, un 13%, tienen compromisos claramente establecidos con la conservación de la biodiversidad o con la conservación de la naturaleza. Y de aquellas, solo 2,6% cuentan con diseño específico, metas claras, medibles, que es lo que mencionaba Janet Wolfensdorf en la mañana, la necesidad de avanzar realmente de manera dura en la construcción de estos pilares. Entonces, en este foro, que hoy día conmemoramos 20 años de la existencia de la acción, el mandato es súper claro. Y tal como decía la primera panelista, las transformaciones tienen que acelerar, si no podemos esperar 20 años más para construir la pata coja de la sustentabilidad. Y lo que yo espero es que en este espacio, en esta repartida, podamos levantar dentro de las empresas chilenas este pilar de conservación de buena manera, con altos estándares, tal como mencionaba hace un momento Alex, con pertinencia, con impacto real y transformando de esa manera la sociedad completa. Eso es lo que yo puedo comentar en esta parte. Gracias, Bárbara. No cabe duda que la transformación a la cual nos estamos enfrentando, para pensarla como transformación sistémica de la humanidad, es impresionante. Y si volvemos sobre el punto de la transformación que se requiere para alcanzar la carbono neutralidad, que es poder dar solución al mayor desafío que tiene nuestra casa común, quisiera volver sobre María y compartir con ella que nosotros, a propósito de la COP25, desde Generadoras de Chile, hicimos un estudio sobre cómo poder alcanzar la carbono neutralidad y cuál sería el rol de la electricidad, pero incorporamos en él no solamente la primera gran conclusión, que la carbono neutralidad es un buen negocio, es good business, sino que si además incorporamos los beneficios en calidad del aire y en reducción de la pobreza energética, esos beneficios se quintuplican. Entonces,
se quintuplican básicamente porque creemos, por ejemplo, que la electromovilidad es una gran solución, pero al realmente mirar calidad del aire integrado con carbono neutralidad, descubrimos, por ejemplo, que reacondicionar térmicamente las viviendas, con mejorar la calefacción, mejora el bienestar de la familia y por lo tanto reduce los gastos en salud, las menores enfermedades porque hay menor contaminación del aire en las ciudades, y eso nos apunta en una misma línea de una reactivación sostenible donde además lo que podríamos hacer reacondicionando térmicamente millones de hogares en Chile daría mucho empleo pyme y mejoraría la calidad de vida de las familias. Y por lo tanto, la pregunta es, María, ¿qué recomendación harías tú a las empresas chilenas, sobre todo en un contexto de un país desigual, de poder conciliar esos atributos de reactivación sostenible, que no es contraria, ¿no es cierto?, la reactivación al desafío ambiental, sino al contrario, es una oportunidad de negocio? ¿Qué recomendación le das tú directamente a nuestra sociedad chilena y a nuestras empresas en esa perspectiva? Vale, muchas gracias. Bueno, cualquier empresa en Chile o en cualquier parte del mundo se encuentra a grandes riesgos y grandes oportunidades en el área del cambio climático. En términos de los riesgos, y concretamente en Chile, el gran problema que tenéis van a ser las inundaciones, las sequías. He escuchado que había fuegos en Valparaíso y que estos son recurrentes, ¿no? Los problemas de deforestación, los problemas de que la pesca se reduzca, ¿no? Y estos riesgos son muy claros y van a tener un impacto muy importante en vuestra economía. Hay otros riesgos que están vinculados a la transición, y esto es siguiendo el marco de una cosa que se llama en inglés el Task Force on Climate Financial Disclosures, que son las recomendaciones del Banco de Inglaterra que hizo al Financial Stability Board, porque las empresas tienen que empezar a contabilizar estos riesgos, ¿no? Y lo estamos viendo con la pandemia. Son unos grandes riesgos que nadie había contabilizado, pero que han tenido un impacto brutal en los resultados empresariales. Pues de la misma forma, en el cambio climático hay que contabilizar los riesgos físicos y los riesgos de la transición. La transición es que si una empresa, o sea, no solo son las oportunidades, que ahora voy a hablar de ellas, pero si una empresa invierte ahora en carbón en estos momentos, o sea, tiene que ser muy consciente de que va a incurrir en unos costes varados, que no va a poder recuperar la inversión, porque tarde o temprano va a haber una regulación que van a prohibir esos productos. Lo mismo que un coche o que otras actividades contaminantes. El siguiente coste es de la transición es una pérdida de competitividad. Muy bien lo has dicho, las energías renovables son más competitivas que otras energías y aquellas empresas que las utilicen van a tener unos mejores costes. Y luego, finalmente, otro tema que es la pérdida, que no está muy bien evaluado, pero hay una pérdida de conexión con lo que la gente pide. Habéis visto que a lo largo del mundo ha habido muchísimas manifestaciones creo que han sido 5 millones, ¿no?, de personas que se han manifestado en los últimos años a favor de luchar contra la emergencia climática. Escuchaba un podcast de Cristiana Figueres ayer que decía que para París hubo 1,8 millones de personas que le pidieron a través de las comunidades de fe, la Iglesia y otras religiones, que tuviese un acuerdo ambicioso, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es un riesgo. Oportunidades, tú las has dicho. Pues hay muchísimas oportunidades, porque realmente a veces las empresas piensan, o los ciudadanos, piensan que lo verde o que las renovables, que son más caras, son menos competitivas, pero esto no es así. En estos momentos las renovables son mucho más competitivas y ofrecen muchos más puestos de trabajo. El transporte quizás es diferente, pero inevitablemente es el futuro. Vamos a ir hacia un transporte eléctrico. La economía circular es una gran oportunidad de negocio. Y tenemos ahora una oportunidad también de resetear nuestra relación con las personas, con la gente, a través de una regulación verde. Entonces, me decía recomendaciones. Yo creo que hay 3. Esto está muy ligado a lo que decimos siempre en Women Business, que quiere decir que nosotros hablamos en un lenguaje empresarial. Lo primero es la ambición. Hay muchas compañías, hay en torno a 1000 compañías que han dicho:
voy a ser cero emisiones, voy a estar alineado con los acuerdos de París y voy a estar alineado con lo que la ciencia dice que tenemos que hacer para que mantengamos la Tierra como un sitio donde podamos nosotros vivir y operar. Y no solo hay que comprometerse a esos objetivos, sino que también hay que reportar periódicamente los resultados, porque si no, las empresas no son creíbles. Pero no es solo comprometerse a algo, sino que también las empresas tienen que hacer algo al respecto y tienen que ir, que atravesar una gran transformación dentro de la empresa. Hay una nueva iniciativa que ha sacado Microsoft últimamente que precisamente está trabajando con 10 empresas en qué significa esta transformación, porque las empresas para ser cero emisiones tienen que transformar su estrategia empresarial, su gobernanza, la forma de que compran las cosas, la forma en la que gestionan el talento y la innovación. En el World Business Council, una de las últimas cosas que he hecho con ellos es un reporte, un informe que se llama Eso es 1.5 y ahí se pueden ver mucho de lo que quiere decir con esta transformación. Y finalmente hay que colaborar con dos partes, con la cadena de suministro, porque las emisiones de la cadena de suministros corresponden hay una responsabilidad en las grandes empresas de también descarbonizar su cadena de suministro y hay que enseñar a esas empresas a cómo pueden ser más limpias, reducir sus emisiones. Y luego hay que colaborar con otras empresas y Acción Empresas es un muy buen ejemplo en Chile, que están haciendo un trabajo fantástico porque yo les conozco muy bien y son muy, muy buenos en colaborar con otras empresas, sean competidores o no, porque realmente aquí, con el cambio climático y con estos problemas de la desigualdad social o los problemas de la naturaleza, o ganamos todos o no ganamos ninguno. Esto no es una batalla solitaria de una empresa, esto hay que hacerlo conjuntamente. Oye. Y el tercero y último punto que quería decir es que en nuestras relaciones entre empresas y gobiernos hay que tener una relación positiva, posibilista y que apoye a los gobiernos a que tengan unas políticas más ambiciosas. Esto se puede hacer a través de discusiones, a través de cartas, recomendaciones. Hay que dar ideas que suman a los gobiernos. Los gobiernos tienen que estar también abiertos a escuchar, que yo sé que a veces esto no sucede del todo y tenemos que ser abiertos porque ni las empresas son malas, ni los gobiernos son malas, ni la gente es mala. Aquí todos tenemos que construir. Las empresas tienen que ser coherentes. No se puede decir una cosa en Santiago de Chile y otra cosa en donde vives tú, Andrés. Tienes que ser coherente, hay que decir lo mismo, porque si no, es que no tiene sentido, ¿no? Y se pierde credibilidad, ¿no? Y las empresas, me da la impresión, por lo que he leído, que en Chile y en otros muchos países tienen que ganar esa credibilidad, ¿no? De que son la solución a estos problemas, ¿no? Y el último punto, que a mí me parece muy importante, tremendamente importante, es la educación. Porque yo creo que la gente en este panel entendemos de lo que estamos hablando, pero a lo mejor a otra gente les suena chino, porque estamos hablando de cuestiones muy complejas, de cuestiones que no se entienden tan fácilmente y tenemos que llevar al lenguaje de la gente, de las pymes y la gente que va a tomar las decisiones, ¿no? Porque esto no es una cosa de los ricos, ¿no? Esto es que es una cosa que nos afecta a todos y por eso es muy importante. Así que concluyo con esas recomendaciones. Muchas gracias, María. Bueno, tener la oportunidad de tener... quisiéramos pasar a las preguntas y en realidad en esas mismas preguntas yo además introducir en el desafío de la reactivación la pregunta Andrés sobre que sea la reactivación sostenible y tal como dijo María, una ambición compleja, la oportunidad de conciliar, de aprender del otro, de escuchar al otro. Y para eso, de aprender del otro, escuchar al otro, me gustaría que incorporemos las preguntas del público que están acá. Pero antes de eso, para ti, Andrés, ¿es la reactivación sostenible una oportunidad de entendernos mejor, de educarnos del otro mejor? ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que hoy día cuando enfrentamos, como decimos nosotros, expresiones de la naturaleza, como una enfermedad tipo pandemia, como la que hoy día enfrentamos o como las que van a venir, nosotros decimos que tienen que ver con esta mirada a lo mejor más integral y donde vemos a la naturaleza como un ser vivo, que es parte de nosotros y que también se enferma.
y que tiene a veces síntomas de su enfermedad mayor y que nosotros podemos ver, así como cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, un cuadro gripal, vemos una fiebre o vemos, no sé, congestión nasal. La naturaleza también tiene sus expresiones de la misma forma. Me parece que hoy día reconocer esta existencia, diría yo, ni siquiera le pongo un atributo positivo ni negativo, solo digo, reconocer que existe la existencia de personas y de un conocimiento en distintos territorios que, por cierto, en mi opinión, son ricos desde la mirada de la reactivación económica, son completamente ricos en términos de potencial, requieren urgentemente desde este año cero dejar de hacer lo que hicimos mal hacia atrás. Y eso, para mí, justamente tiene que ver con estos diálogos profundos. Me encantó lo que dijo la señora Mendilucci, y solo le complementaría que donde no está el conocimiento, yo no creo que las empresas sean malas, los gobiernos sean malos. Yo creo que hay vacíos, creo que hay intencionalidad a veces, claro, pueden entenderse como malas, pero hay vacíos de información. Yo voy a atacar la raíz de estos desencuentros y, por cierto, hoy día las prácticas, a lo mejor que uno ve de ese equilibrio, de esa integración, de esa unión entre empresas en territorio indígena actual, no es posible sostener. El modelo actual de las empresas que están en territorio indígena debe pensarse, entre ellas, por cierto, Claudio, las de energía. Y mayormente, si hablamos de sostenibilidad, ya no queda el concepto de sostenibilidad desde la mirada medioambiental, ya tiene que incorporarse la sostenibilidad territorial, y eso incluye, por supuesto, a los grupos y la población originaria de esos lugares. Me parece que sí, respondiendo a tu pregunta, la veo como una oportunidad, pero si no somos capaces de corregir los vacíos que tuvimos desde el año cero hacia atrás, vamos a seguir estando todavía en el año cero. Muchas gracias, Andrés. Lamentablemente ya nos va quedando muy poco tiempo. Pudiéramos quedarnos parlamentando, dialogando largo sobre esto, pero quisiera volver sobre ti, Alex. Tú mencionaste ya en tu primera intervención el tema de los proveedores y cómo cuando pensamos en una economía circular y cuál es la responsabilidad que cada uno puede tener en esta cadena, quisiera si pudieras desarrollar un poco más eso, o sea, cómo podemos, pensando en aquellos que son los suministradores, en los cuales uno puede colaborar, los que están a veces en condiciones menos preparadas para hacer esta transformación que nos requiere una transición. Y ¿cómo recomendarías tú eso a las empresas hacerlo? Quiero ser breve, digamos. Lo que hemos dicho es algo que lo hemos dicho hace más de 20 años. Y estamos aquí sentados, y como decían mis colegas, en lo que los grandes drivers o las grandes fuerzas conductoras. Es simple, Claudio. Creo que falta a las empresas no son entes abstractos, son personas que deben aprender estos temas igual como los deben aprender esa cadena de proveedores en el tiempo. Y creo que lo que tiene que hacer la empresa es reconocer su cadena logística, sus colaboradores, y sabes que el desafío más grande es trabajar de forma colaborativa con eso que le llaman cadena de abastecimiento. Y ese aprendizaje va a permitir entender el dolor que le llaman de la empresa, pero también el dolor de la otra empresa, del que está abajo, y poder desarrollarlo para poder desarrollarse mutuamente. Conocimiento, formación y un poco de ciencia también, que es lo que le falta un poco a este tipo de aproximación. Gracias, gracias. Oye, y ahora tenemos que terminar. Bárbara, para despedirte, y 30 segundos con el mensaje sobre el agua, y dejamos al final a Andrés, por favor. Bárbara. Bueno, solo quería comentar que las soluciones basadas en naturaleza que salieron acá aportan casi el 40% de la solución al cambio climático. Y Chile es un país rico en naturaleza, y la naturaleza es la máquina más eficiente y más costo efectiva para capturar y mantener el carbono. Y ese trabajo se hace a través de una cosa que es la conservación de la biodiversidad, es el instrumento para desplegar las soluciones basadas en naturaleza, y por lo tanto debe ser incluida como actividad prioritaria en el diseño de cada industria y finalmente en el diseño del desarrollo. En el caso específico de Chile, hay dos cosas que me parecen importantes destacar aquí. Una es que tenemos que tener una ley de biodiversidad. Chile no tiene ley de biodiversidad. Está hace 9 años en el Congreso,
Hay mucha gente peleando por eso y creo que un compromiso, tal como decía María, de acoplar estos discursos de transformación es realmente transformarlo en la práctica con un mandato claro y una potestad a nuestro propio Estado de poder gestionar la conservación de la biodiversidad a través de la creación y aprobación de esta ley. Y lo segundo que quiero decir es que los principios de la buena conservación de la biodiversidad son también los mismos principios de una buena democracia. Para hacer buena conservación se necesita estar posicionados en los territorios, como decía Andrés. Se necesita trabajar de manera totalmente inclusiva. Se necesita equidad, transparencia. Se necesita basar las decisiones en conocimiento, sea este conocimiento científico, ancestral o cualquier otro. Por lo tanto, cuando estamos hablando de dar el salto, aprender a hacer las cosas de una manera diferente, un espacio muy positivo, emotivo y que nos permite conectar es volcarse a los territorios y poner en práctica estas declaraciones y transformar a través de la conservación de la biodiversidad no solo las empresas y los negocios, sino también transformando a nosotros en una mejor sociedad en completo. Porque como dije, para hacer buena conservación, los principios que rigen aquello son exactamente los mismos principios de una buena democracia. Y en el momento actual de nuestro país, creo que ambas cosas hay que abrazarlas al mismo tiempo. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Alex, por estar acá. Y muchas gracias por la oportunidad de repensar desde la pandemia, este año cero, lo que está haciendo Acción Empresas, liderando con esto. Así que con esto pasamos a las palabras de Andrés para cerrar. Muchas gracias por haber estado escuchándonos.